Buenas tardes tengan todos y todas a la Escuela Judicial Electoral. Es un placer continuar con esta segunda sesión del seminario de litigio electoral, de litigio estratégico, en su primera edición. El día de hoy llevaremos a cabo la segunda sesión de este seminario con el tema Generalidades del litigio en materia electoral. Nos vestimos de gala porque tenemos dos talentosísimas profesoras, profesionistas, expertas en esta materia, para lo cual, previo a cederles el uso de la palabra, me permitiré leer una breve síntesis de sus extensos currículos. Primero tenemos a la maestra Berenice García Guante, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Es profesora de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial Electoral. Actualmente se desempeña como consultora y analista en materia constitucional en la firma HW Abogados. Durante más de 17 años ocupó diversos cargos en la Sala Superior, como secretaria general de acuerdos, secretaria instructora en la ponencia del magistrado presidente, secretaria de estudio y cuenta del entonces magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, y en diversos cargos de la carrera judicial en la entonces ponencia del magistrado José de Jesús Orozco Enríquez. Ha impartido como ponente diversos foros, cursos y diplomados en materia electoral y es autora de diversos artículos publicados en medios electrónicos y también impresos. Por su parte, también nos acompaña el día de hoy la maestra Anabel Gordillo Argüello, quien es abogada especialista en materia electoral con más de 11 años de experiencia jurisdiccional en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado diversos cargos de la carrera judicial hasta su nombramiento como secretaria de estudio y cuenta en 2 integraciones de dicha sala. En su desempeño jurisdiccional ha participado en diversos proyectos complejos en casos como paridad y violencia de género, asuntos indígenas, espacios asociados asignados en radio y televisión, registro de candidaturas, procedimientos especiales, ordinarios y de fiscalización, así como en 2 elecciones presidenciales y diversas elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos. Nuestra invitada cuenta con títulos de posgrado en argumentación jurídica, métodos de interpretación judicial, así como diversos cursos de control de convencionalidad y constitucionalidad. Además, también en materia de equidad de género y lenguaje incluyente, derechos humanos, aplicación del principio pro persona. Ha impartido también diversas sesiones tanto en la Suprema Corte como en el entonces Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, sin más preámbulo, cedo en un inicio la palabra a la maestra Berenice y bueno, todo el éxito en esta sesión. Por favor, maestra Berenice. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer al magistrado Felipe Lamata Pizaña por la invitación para participar el día de hoy en este diplomado y pues además aprovechar la ocasión para felicitarlo por esta excelente tarea que ha hecho con la Escuela Judicial. También felicitar a su directora Gabriela Rubalcaba y obviamente a todo el equipo que trabaja en esta magnífica institución que es el Tribunal Electoral y principalmente en esta dirección de la Escuela Judicial. También es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo esta mesa con Anabel, a la que tengo el gusto de conocer hace muchos años, precisamente en la sala
conozco su trabajo y para mí es un placer y es un gran honor estar con ella y con todos los que nos acompañan, ya sea que se inscribieron al curso o bien que nos están acompañando por alguna de las redes sociales. En este caso me gustaría a mí iniciar para hablar de litigio estratégico, partir de una base o de un concepto al cual he llegado yo a raíz de la experiencia, de lecturas y demás, para sobre esa base ir desarrollando los temas y después aterrizarlos a lo que es la materia electoral. Y al respecto, bueno, me gustaría destacar que como litigio estratégico, pues vamos en materia de derechos humanos, se va a componer de diferentes acciones, acciones que van encaminadas a presentarse a las autoridades jurisdiccionales que tienen como finalidad última o como fin principal garantizar la protección de los derechos humanos. Este es con el fin de modificar de manera estructural normas o procedimientos en el derecho interno a efectos de que se abarque con un solo caso, con una situación en particular, se logre un cambio legal o que tenga implicaciones de carácter general y además en nuestra sociedad. ¿Qué va a buscar este litigio estratégico? Pues precisamente va a buscar satisfacer, obviamente, dos cuestiones fundamentales. Por una parte, pues va a ser lograr esa transformación legal cuando sea que nuestro derecho interno no prevea algunas formas de proteger algún derecho humano. Y por otra parte, y que es lo fundamental, es lograr esa protección y esa restitución a las víctimas o a las personas que hayan sido violentadas en alguno de estos derechos. En los litigios, en lo general, pues obviamente es someter un caso a un juez, a un tribunal, donde pues alguna de las partes obviamente defiende sus derechos y lo que busca principalmente pues es obtener una sentencia que le sea favorable. Sin embargo, por ejemplo, en los litigios estratégicos, la finalidad última va más allá de que en el caso concreto se logre una sentencia favorable o una sentencia que en ese momento nos beneficie. Incluso muchas veces lo que se busca con estos litigios estratégicos es, o lo que nosotros diríamos, a veces ganamos perdiendo y más adelante lo voy a explicar por qué en algunos casos en específico, donde a las víctimas que en ese momento, a las personas afectadas que están alegando la protección o la restitución de algún derecho, igual no en ese momento se le restituye, pero sí posteriormente este asunto deja sentadas bases y genera algún cambio que posteriormente se ve reflejado en reformas legales, constitucionales y obviamente también deja un cambio en la interpretación de los juzgadores. Entonces, por eso es importante ver esta parte del litigio estratégico a diferencia de un litigio de manera general. En este caso, para mí es importante destacar algunos elementos que debemos de tener en cuenta para utilizar este litigio estratégico y que incluso, por ejemplo, se los puedo decir desde las dos ópticas, desde la oportunidad que tuve estando desde dentro del tribunal y algunos casos que me tocó ver de litigio estratégico desde el lado de autoridad y por otra parte, ahora como litigante, de este lado digamos, de la silla, estos elementos que les voy a comentar pues son los que desde mi experiencia serían los que necesitamos a la hora de que vamos a plantear un litigio estratégico. Por una parte, pues obviamente tenemos que ver que haya una vulneración a un derecho humano y que precisamente esta vulneración se esté dando ya sea porque de alguna manera el derecho no es observado, ya sea de manera sustantiva o procedimental, es decir, ya sea que sea por alguno de los procedimientos o las formas en que se siguen los juicios, o bien porque de manera sustantiva no está bien regulada esta protección, bien porque puede haber una discordancia entre el derecho interno con los estándares internacionales, o bien por otra parte que no hay alguna claridad en cómo opera la norma, es decir, que hay distintas interpretaciones o los juzgadores han venido interpretando de alguna manera que hasta cierto punto limita algún derecho humano y no ha ido evolucionando para dar la protección más amplia al mismo. En estos casos, pues evidentemente
en los litigios estratégicos, yo creo que es importante la participación, bueno, no creo, estoy completamente segura, de varios elementos. Por una parte, obviamente, del equipo de abogados que participe en este litigio estratégico, quienes son los que van a diseñar esta parte jurídica, litigiosa, para plantearla ante un juez, ante un tribunal. Es muy importante también la parte de la sociedad civil. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con todos los avances que hemos tenido a través de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles en los temas de paridad de género y violencia política por razón de género, donde esta participación ha sido importante también en estos litigios para lograr concientizar a juzgadores a la hora de resolver los asuntos que se someten a su consideración. Y pues también, por otra parte, pues también es necesario que estos casos que se estén planteando ante la autoridad, y eso lo digo por experiencia ahí adentro del tribunal, muchas veces se planteaban ciertos casos en materia de litigio estratégico, sin embargo, estos no eran del todo reales, es decir, no estaban como aplicados a una persona, a un sujeto en lo específico en un momento. Claro que sí había personas que se encuentren en esos supuestos, pero eso que generaba, pues obviamente poco éxito a la hora de desarrollar o de que se resolviera este litigio estratégico. Por lo tanto, es importante el caso que se plantee, cómo se va a armar este caso, cómo se va a plantear. Obviamente la participación de la sociedad civil, de estas organizaciones sin fines de lucro, el equipo de abogados, como mencionaba, que son los expertos, los que no solamente en este caso en materia electoral, sino que dependiendo del derecho que se encuentre vulnerado, pues también necesitaremos expertos en materia penal, materia constitucional, en materia de transparencia y acceso a la información, etcétera. Y por otra parte, pues también es fundamental el actuar de los jueces ante los que les planteamos estas situaciones, y más adelante les comentaré algunos casos donde podemos ver que en algunas ocasiones logramos que se reconozca el derecho por el juzgador, pero a la hora de ejecutar la sentencia, pues realmente no es lo que se estaba buscando a la hora de plantearse este litigio estratégico. Entonces, ¿cómo dividiríamos este plan o este procedimiento para seguir un litigio estratégico? Por lo menos lo que seguimos nosotros desde el punto de vista de un despacho de abogados. Y que aquí antes que cualquier otra cosa me gustaría destacar lo siguiente. No solamente hay despachos que llegan a ser litigio estratégico, sino también hay determinadas organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles que son encargadas de también ayudar a víctimas y plantear estos problemas de vulneración a derechos humanos ante las instancias jurisdiccionales. Entonces, incluso hay universidades donde las facultades de Derecho preparan a sus estudiantes y también presentan en estos litigios estratégicos, lo cual también es de carácter formativo, porque si nos vamos al origen del litigio estratégico, que como ya lo vieron en alguna presentación anterior, pues tiene su origen en Estados Unidos y que es precisamente pues derivado de que nuestro derecho está cambiando constantemente, nuestra sociedad también va cambiando, van evolucionando muchas formas de actuar, pues también es necesario meter en práctica o meter en los conocimientos que se dan en las universidades el tema práctico, y una manera de hacerlo pues es a través de formar estas clínicas de litigio estratégico en las escuelas, que también son fundamentales para lo que es la formación de los abogados. Entonces, los pasos a seguir en este litigio estratégico, pues como les mencionaba, por una parte debemos de tener el caso, ¿no? El caso que nosotros hayamos detectado, que sea un caso paradigmático, que sea un caso que necesite precisamente de esta atención, ya sea porque su regulación no es de manera clara en nuestro derecho interno, porque los criterios que ha llevado un tribunal, que ha llevado determinados jueces, pues ha sido de una manera un poco, pues más bien restrictiva hacia este derecho. Y les digo que este caso sea de carácter real, es decir, podemos tener casos donde haya vulneración a este derecho,
pero no puede ser un caso inventado, tiene que ser un caso totalmente que se esté dando, porque sí se llegaron a plantear en el Tribunal Electoral algunos casos que por lo menos no acreditaban que las personas que promovían el medio de impugnación se encontraban en ese supuesto de afectación. Por eso es importante a la hora de determinar el caso, pues tener presente esta cuestión. Por otra parte, pues saber cuál es la situación de ese derecho humano, obviamente dentro de nuestro derecho interno, y no únicamente con nuestra legislación, la Constitución, sino también cuáles han sido los criterios de jurisprudencia, los criterios tanto del tribunal competente, en este caso hablando de la materia electoral, pues del Tribunal Electoral de la Sala Superior concretamente, cuáles han sido los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad, cuáles han sido también, hay que ver los casos también a nivel internacional, cuáles son las jurisprudencias que se han fijado o los criterios que ha fijado la Corte Interamericana, incluso ver más o menos todo el panorama que tenemos respecto de este derecho, ¿no? Conocer la situación, cómo se ha ido protegiendo, cómo se ha ido regulando, cuáles han sido los criterios, eso es importante. Y después de esto hay que trazar un plan que se debe de fijar y esto es fundamental porque si nosotros al fijar el plan no vemos cuál es nuestro objetivo final, podemos conseguir una sentencia favorable sin conseguir realmente lo que en realidad queríamos. Y más adelante pondré unos ejemplos para explicar esto. Pero, por ejemplo, en esta por una parte, hay que definir los objetivos en el litigio estratégico. ¿Y a qué se refiere esta definición? ¿Qué es lo que pretendemos con el litigio estratégico? Como les mencionaba en muchas ocasiones, no necesariamente vamos a lograr que se restituya el derecho o que se dé esta protección a la persona que está promoviendo el medio de impugnación. Pero sí podemos lograr que se sienten bases o que se fijen reglas que para casos futuros o que de manera futura se pueda proteger este derecho. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el tema que ustedes conocerán, que es la sentencia del voto de las personas que se encuentran en reclusión preventiva, que vamos a ver más adelante, porque pues ese se trató de un litigio estratégico en materia electoral y vamos a ver algunos de los elementos. Pero es importante definir cuáles son los objetivos, qué es lo que buscamos con este litigio estratégico. Y lo que buscamos también es, no vamos a ganar posiblemente todas las instancias, porque como en materia electoral, en otras materias, pues hay que ir agotando todas las instancias, incluso ver en nuestro objetivo, tener muy claro que en caso de que no logremos alguna cuestión favorable o nuestro objetivo a nivel del Estado mexicano, pues incluso ver posibilidades de acudir a la instancia internacional. Entonces, por eso es importante fijarnos cuál es el objetivo de este litigio estratégico. Por otra parte, identificar todos los medios de defensa que tenemos a la mano, es decir, si vamos a promover algún medio de impugnación en materia electoral, también debemos de ver que podemos agotar otros elementos porque podemos meter alguna denuncia penal, podemos presentar algunas solicitudes en materia de transparencia para llegarnos de pruebas, es decir, podemos acercarnos a distintas autoridades y no solamente cerrar nuestro camino hacia una sola instancia judicial, que en este caso sería la instancia electoral, ya sea un tribunal electoral local y posteriormente agotar hasta llegar a la instancia federal. Entonces, es importante tener claros todos estos medios de defensa y por otra parte, pues también a la hora de planear y de ver esta estrategia, hay que ver la manera en que podría, en caso de que se nos diera la razón, qué tanta viabilidad hay de que se ejecute la sentencia. Y este es un tema bien importante y muy relevante, la ejecución de las sentencias en materia de litigio estratégico en derechos humanos, porque en muchas ocasiones, como les mencionaba, se logra el reconocimiento por parte del juzgador de la protección máxima a ese derecho en específico. Sin embargo, lo que no se logra es una verdadera ejecución para proteger ese derecho. Entonces, vamos a ver unos ejemplos, pero para no
cortar la dinámica que nos plantearon ahorita en un principio, quisiera dejar esto hasta aquí y señalar que, bueno, en este litigio es importante entonces el plan que vamos a trazar y al final también tener muy claro que en caso de que se nos llegara a dar la razón, pues también ver un tema de la forma en que se va a poder ejecutar esa sentencia. Y por otra parte, nada más para agregar, también esta participación que yo mencionaba en un principio de la sociedad civil, pues es precisamente a través de la participación que ellos tienen, no solamente de acercación, que les digo que ha sido de gran ayuda en los temas de paridad de género y violencia política por razón de género, sino que también incluso estas organizaciones o algunos expertos académicos, instituciones, pueden acudir al juicio a través de la figura de amicus curia, y si bien en materia electoral no está regulada de manera expresa a nivel legal, lo cierto es que el Tribunal Electoral, concretamente la Sala Superior, pues ya tiene varios criterios para que esta figura sea admitida y pues también de esa manera en esta clase de litigios estratégicos, pues puedan acudir y también pues presentarse, si bien no como parte, sí apoyar con su expertise a el juez, ¿no? Como estos amigos de la Corte, pues a que se emita la resolución correspondiente. Entonces, de momento yo aquí me detendría para darle la palabra a Anabel y bueno, gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, para no interrumpir, por favor, maestra Anabel. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Agradezco, antes que nada, quiero agradecer a la Escuela Judicial, al magistrado presidente, en especial al magistrado de la Mata y a la doctora Rubalcaba por invitarme a participar en este seminario de litigio estratégico. Es un gusto para mí participar en compañía también de una gran amiga y abogada, Berenice, a quien efectivamente tengo la fortuna de conocer desde hace varios años. Y bueno, en especial quiero agradecerles a toda la audiencia que hacen el favor de escucharnos un ratito y toman un poco de su tiempo para tratar de intentar compartirles algo sobre el litigio estratégico. Concuerdo que prácticamente pues en todo lo que comenta Berenice, o sea, es muy acertada su reflexión, sus perspectivas y la forma en la que nos explica de manera pues muy clara qué es el litigio estratégico, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y también quiero reconocer, por ejemplo, la plática que se tuvo ayer con la doctora Elisa y el doctor José Ramón, donde nos explicaron muy claramente y compartieron uno de los casos, pues sí, el origen y sobre todo de los casos más emblemáticos que han habido en la historia sobre el litigio estratégico, que logran precisamente este cambio estructural en el sistema norteamericano, que incluso fueron el ejemplo para muchos países en el mundo, que es este caso de la separación de los hombres blancos con respecto de los de color. Este criterio y esta sentencia pues se vuelve pues fundamental para el tema y el origen del litigio estratégico. Como bien decía Berenice, o sea, el litigio estratégico no busca una solución en un caso concreto, sino que va más allá de ese caso, o sea, tiene un impacto en la sociedad y busca que el litigio se convierta en un cambio estructural con justicia social. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí, también a partir de la experiencia y de diversas lecturas y lo que nos ha dado un poco el trabajo jurisdiccional y mi breve paso por la época del litigio constitucional, bueno, es que el litigio estratégico forma parte de una práctica o bien es un fenómeno que incluso ahora lo podríamos definir como una institución en la cual, ya sea de manera procesal o con una perspectiva jurídica, se busca alcanzar un cambio en la estructura del sistema de derecho de un Estado. Desde mi perspectiva, yo quisiera abonar un poco más sobre el contenido o el por qué el litigio estratégico para mí tiene dos dimensiones, que por lo que entiendo también
es un poco en concordancia con lo que comentó Berenice justamente, que es una primera dimensión en la cual está esta perspectiva que impulsa un cambio social, que es la del lado del litigio, propiamente, en la que es necesario que las y los abogados, cuando advierten un problema social frente a una posible vulneración o restricción de derechos humanos, llevan a cabo una estrategia de actuación para lograr justamente ese cambio estructural en los tribunales. Esto es, el reconocimiento real de un derecho humano, materialmente, no como, digamos, no como normal, como formalmente está regulado en la ley, sino a partir de su aplicación real en los hechos y en la sociedad, es que se advierte que existe un problema social en el que se están restringiendo de manera generalizada y sistemática ese tipo de derechos. Y entonces, una vez identificado ese problema, se presenta ante los tribunales para justamente tratar de alcanzar este impacto social y se cambie la forma en la que se han definido pues, el derecho o la forma en la que se va a aplicar esos derechos. Como diría el ministro en Retiro Cosío, o sea, también para que los tribunales dejen de resolver temas únicamente de falta de fundamentación y motivación, pues sí es necesario que las partes, en realidad los abogados, planteen ante los tribunales problemas más sustanciales. O sea, como derechos del matrimonio igualitario, del aborto, uso lúdico de la marihuana, la consulta popular, la igualdad, y como bien decía Berenice, o sea, la experiencia a veces del lado jurisdiccional nos deja ver que hay mucho por trabajar sobre este tema, que a veces se quisiera intervenir o resolver el problema más de fondo, pero pues el asunto o la demanda pues no nos dan esos elementos para que el tribunal actúe, ¿no? Y aquí es donde viene el otro lado de la moneda, o la segunda dimensión que yo veo, y que también por lo que escuché de Berenice, ella también lo logró advertir, que es esta dimensión en la cual el litigio estratégico tiene que darse también por parte de los tribunales. Pues es necesario que una vez que se plantea este problema, se pide ese cambio estructural justamente para transformar el sistema de derecho, exista una respuesta proporcional por parte de los juzgadores. ¿A qué me refiero con esto? Porque o sea, de nada nos sirve que planteemos pues sí, que se plantee un tema de aborto, por ejemplo, si el tribunal es más allá de las ideologías, finalmente trae una visión en la que totalmente analiza conforme a lo que está establecido en la ley de manera formal, sin hacer una interpretación de derechos, que es justamente lo que se busca con este litigio estratégico. Me parece que una de las formas en las que el juez puede tomar las herramientas que tiene a su alcance para hacer este cambio y lograr la transformación que se ha entendido, lograr transformar la forma en la que se ha entendido ese derecho que se traduce, por así decirlo, en un problema social, porque ya hubo una comunidad o un grupo de personas que advirtió que hay un fenómeno. Por ejemplo, el caso de las torturas en sede ministerial. Sabemos que la ley los prohíbe, la Constitución los prohíbe, pero en los hechos, en la realidad, sabemos que eso existe. Y entonces existen litigios estratégicos orientados, encaminados a tratar de garantizar justamente la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso de los presuntos inculpados, etcétera, a fin de garantizar que ¿cómo decirlo? Que sí, a fin de garantizar que este tipo de vulneraciones a derechos humanos, que además termina siendo sistemática y generalizada, pues se pueda hacer un cambio estructural en el sistema por parte de los tribunales. Aquí, dentro de esta visión, es importante tomar en cuenta que hay que cuidar la prudencia del juez.
O sea, hay que cuidar caer en este llamado exceso de activismo judicial, porque podría tener un efecto contrario al que se busca. O sea, podría caerse en generar distorsiones en realidad al sistema frente a los objetivos o frente a una solución realmente a ese problema social. Entonces, ¿qué tenemos que es el litigio estratégico? Bueno, pues creo que el litigio estratégico está diseñado justamente para concientizar esa promoción y esa aclaración, respeto, protección y la forma en la que se van a realizar y ejercer plenamente esos derechos humanos. La idea es cambiar las leyes, las políticas y las prácticas. O sea, es obtener remedios o reparaciones tras las violaciones a los derechos humanos. El litigio estratégico también trata a menudo de concientizar a la población sobre una injusticia. No es propiamente, aquí quisiera yo, sí, como hacer una pausa para tratar de repetir esta idea, que es, el litigio estratégico quiere concientizar a la población sobre una injusticia, pero no nada más eso, sino busca avanzar, busca alcanzar cambios relevantes en el sistema jurídico. Pues una vez detectado este problema social respecto de la forma en la que existe esta vulneración o restricción a los derechos humanos, busca alcanzar un cambio estructural en el sistema. El litigio estratégico es sumamente importante porque busca revertir las desigualdades sociales. Nos muestra un problema real en la aplicación de la ley. No es que la ley esté mal, sino que la ley regula situaciones, o hipótesis, de hecho, que no contempla las variaciones que pueden surgir en el caso concreto o en la forma en la que se aplica día a día, ¿no? Y a veces esta forma o esta ausencia de claridad o esta falta de precisión respecto de algún tema o derecho en concreto termina traduciéndose justamente en una restricción de un derecho mismo, cuando la intención de la ley era protegerlo, finalmente termina restringiéndolo o termina vulnerando esos derechos. Y aquí es donde entra el papel principal, así primordial, del litigio estratégico. Entonces, pues como les decía, o sea, para mí sí existen dos dimensiones en las que, por una parte, se tiene que tener muy clara las fases que se van a llevar del litigio estratégico, del lado A de la moneda, por así decirlo. Se tiene que identificar cuál es el problema social, tener clara esa idea de lo que se quiere transmitir. Se tiene que también realizar un mapeo de los actores. ¿Esto qué significa? O sea, ver todas las personas que puedan estar posiblemente involucradas en el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de matrimonio igualitario, pues identificar a todas estas personas que pueden ayudar en su conjunto a revelar que existe un problema en la forma en la que se están aplicando estos derechos. Esto puede llevarse a cabo a través de apoyándose incluso de los medios de comunicación, a través de campañas mediáticas, de grupos de activistas en los cuales que están enfocados en este tema y que han estudiado mucho y han hecho investigación tanto de campo como sobre la problemática real social que existe al respecto. La intervención de la academia es muy importante en estos foros y sobre todo también la forma en la que se van a plantear estos argumentos ante la autoridad. O sea, es importante que, como les decía al inicio, o sea, que al menos se den los elementos mínimos a través de los cuales se le exija a un tribunal que actúe al respecto para que éste a su vez pueda tomar alguna decisión que pueda ser reparadora, que pueda llegar a implementar una política pública o incluso crear un criterio
jurisprudencial en el cual defina cómo es que se va a aplicar esta situación o esta situación para resolver ese problema social respecto del derecho que pueda estar involucrado. Me parece que también es algo muy importante, y esto está dentro de esta doble dimensión, de esta segunda dimensión, es la forma en la que se va a interactuar con la autoridad. Tiene que haber una proporcionalidad en la respuesta de parte de los juzgadores sobre las peticiones planteadas en concreto. Tiene que lograrse esta empatía, por así decirlo, respecto del problema que se está planteando con las soluciones que si el litigio estratégico las puede proponer, o bien bien la autoridad, digamos que en mayor beneficio justamente a la sociedad, porque aquí pasa algo con el litigio estratégico. Ese interés individual de ganar un asunto o de resolverse un asunto en favor de una persona o un actor en concreto o una parte en concreto queda en segundo plano. Aquí el interés principal y la finalidad de este litigio es justamente lo contrario, es alcanzar que la decisión que se va a tomar en este asunto sea tan relevante y sea tan emblemático y sea tan trascendental que logre cambiar la forma en la que se funcionaba el sistema sobre ese tema. Se logre un cambio estructural. Y sobre esto, por eso inicié diciendo que se me hacía genial así la participación de los ponentes anteriores también, porque habían sido muy claros, había sido la autora muy clara al explicarnos cómo es que a veces, en ese caso incluso, la finalidad del litigio estratégico fue tan amplio para lograr el fin que no solamente se guió en la perspectiva jurídica, sino que una de las perspectivas más fuertes que lograron hacer que el Estado y los tribunales cambiaran la posición sobre la forma en la que se tenía que regular este tipo de derechos, o en la que se estaban vulnerando este tipo de derechos, en las cuales se consideró que esa no era la mejor solución. Se intentó dar una solución a un problema social, pero el remedio, digamos que no era que, pues, en lugar de proteger los derechos, parecía que también los continuaba restringiendo. Entonces, se tuvo que optar por la perspectiva económica, y esto es bastante importante también, como quisiera destacar, como comentaba Berenice, que estos asuntos o estos temas, o sea, implican una estructura y un motor así enorme de movilización, en donde porque se tienen que jugar muchos frentes, se tiene que atacar todo, porque lo que se busca justamente es un bien mayor, o sea, es un beneficio a la sociedad. Y sobre todo, o sea, revertir estas desigualdades sociales que se presentan en la realidad en este tipo de casos, ¿no? Por eso es importante tomar conciencia, que la sociedad, por un lado, tome conciencia sobre la existencia de estos problemas y transmitirlos, y lograr transmitirlos encontrando el caso adecuado, evidentemente, para lograr obtener pues lo que se busca, que es mostrar precisamente esta desigualdad. Esto, como dice Berenice, no, es la mayoría de las veces, o la experiencia lo que nos dice es que no se logra en una primera instancia, sino que requiere el agotamiento de una cadena impugnativa muy larga hasta llegar a un tribunal terminal, como puede ser el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, salas superiores, salas regionales, depende de las competencias, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si esto en el derecho interno no se logra resolver, por así decirlo, termina yéndose a instancias internacionales, como ha pasado en los casos. Por ejemplo, nosotros tenemos como México, y usted y todos conocemos, es
el que ahora exista esta facultad para resolver conforme a los derechos humanos a través de este famoso conocido por algunos autores como el bloque de constitucionalidad, o bien para garantizar el principio por persona, viene justamente de un asunto que llegó a instancias internacionales, que es lo mejor conocido como el caso Radilla. Entonces me parece que sí es muy, muy importante la intervención de los actores políticos, es muy importante la intervención de los grandes despachos que tenemos sobre el tema. Desgraciadamente en México es, por así decirlo, bueno, en México y en el mundo, aunque pareciera que tiene muchos años, es muy novedoso precisamente por el costo y beneficio y la falta a veces de que puede generar que el caso que estás buscando no se va a lograr, pero el beneficio mayor a largo plazo sí va a lograr tener éxito, y este tipo de decisiones y sacrificios hacen que no sea tan fácil que los despachos lo planteen, aunque ahora ya tenemos cada vez más despachos o clínicas electorales que se dedican a hacer este tipo de litigios estratégicos con el fin de detectar estos problemas e ir más allá que la resolución del caso concreto. Pues bueno, yo dejaría por aquí mi primera intervención para en una segunda momento continuar con la otra parte. Muchas gracias, maestra Anabel. Creo que de esta primera intervención de ambas podría rescatar el tema de la existencia siempre de un problema normativo, de un problema de precedentes o incluso un problema que requiere un cambio social en el que buscamos contextualizar la norma, en el que buscamos adaptar el contenido de la norma, porque puede ser que ya no sea suficiente para atender las exigencias de la sociedad. Y una pregunta que creo que las dos abonaron: ¿qué pretendemos con el litigio estratégico? ¿Qué realmente se busca con este litigio? Entonces, para una segunda intervención, cedería la palabra a la maestra Berenice. Por favor, maestra. Aquí contestaría rápidamente esta pregunta. Lo que se busca es un cambio estructural, un cambio de interpretación jurídica, llenar incluso lagunas legales. Alguien por ahí ponía el chat el tema de las omisiones legislativas. En muchas ocasiones, ante una omisión legislativa, ante una inconstitucionalidad de una ley por una omisión legislativa, pues ¿qué sucede? Que se obtiene la restitución del derecho ordenando que se reglamente vía las autoridades electorales administrativas, ya sea locales o el Instituto Nacional Electoral. Entonces, busca hacer un cambio estructural, y de hecho, aquí me gustaría retomar dos cosas que señaló Anabel antes de señalar otros casos específicos. Precisamente el ejemplo fundamental de este cambio estructural es el caso Radilla. El caso Radilla fue un litigio estratégico que generó todo un cambio normativo en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema de control de regularidad constitucional. Obviamente dio paso a la gran reforma de 2011 de derechos humanos. Nuestra manera de ejercer ese control de constitucionalidad y convencionalidad, pues evidentemente también cambió. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo este litigio estratégico, donde igual en un principio, si nosotros veíamos la persona, los familiares de esta persona, que era una persona desaparecida por militares y demás, pues igual ya no es una persona que evidentemente pues no se sabe su paradero. Sin embargo, a la familia como víctima se le está dando una restitución, pero el cambio estructural y social y el tema del cambio de la normativa del fuero militar y demás generó muchos cambios en nuestro país. Entonces, este es un ejemplo fundamental. Y también me gustaría tocar otro tema que señaló Anabel, muy acertado, respecto al activismo judicial. Cuando se plantean litigios estratégicos que precisamente derivan de todas estas situaciones en nuestro sistema jurídico interno, que ya se mencionaron, hay una línea bien delgada a la hora de que resuelven los jueces. Si están haciendo activismo judicial, que recordemos, pues hay muchas corrientes que no están muy de acuerdo porque señalan que con este activismo se está vulnerando competencias de otros poderes del Estado. Sin embargo,
una característica de este litigio estratégico es precisamente que ante un caso concreto, lo que nosotros como el equipo de abogados vamos a estar buscando es complementar nuestro derecho interno interpretado con derecho internacional. Es decir, con los estándares de derecho internacional de derechos humanos, vamos a completar esa interpretación de nuestro derecho interno para proteger y maximizar un derecho humano. Entonces, en estos casos yo no vería una manera de invasión de competencias de los juzgadores a la hora de resolver de manera favorable. Y aquí me gustaría mencionar algunos ejemplos del derecho en general y ya después me voy a enfocar al derecho electoral respecto del litigio estratégico, de cómo es importante el objetivo que tenemos y cómo es importante el papel de los jueces. De hecho, hay un caso muy conocido, que es el caso del pabellón número 13, donde ustedes conocerán el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que nosotros conocemos como INER. Unas personas en algún momento se determinó que se iba a construir algún pabellón para atender a muchos enfermos de VIH que acudían a este instituto. Sin embargo, no podían estarlos atendiendo con el resto de las personas que traían otras enfermedades respiratorias porque como eran contagiosas y ellos tenían su sistema inmune pues bastante afectado, pues era complicado atenderlos de manera conjunta o en las mismas instalaciones porque era más fácil que se iban a contagiar estas personas que ya tenían VIH de alguna otra enfermedad respiratoria, otro virus, por ejemplo, ahora que tenemos la influencia y lamentable COVID. Entonces, ya se había ordenado en un principio, ya se había acordado por el propio instituto que se iba a construir un pabellón especial para que ahí ingresaran todas estas personas con esta enfermedad. Sin embargo, después se deshace ese plan, ya no se sigue sin justificar y precisamente unos enfermos de VIH en conjunto con una organización civil, una asociación civil, promueven un amparo y este amparo llega hasta la segunda sala de la Suprema Corte y ellos lo que pedían en ese amparo era la construcción de ese pabellón número 13, donde precisamente ellos buscaban que el Estado les garantizara de manera plena y con la protección más alta ese derecho a la salud. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahí la Suprema Corte reconoció y emitió unas jurisprudencias de verdad muy importantes para la protección de nosotros, los mexicanas y mexicanos, y nuestro derecho a la salud previsto constitucionalmente. Sin embargo, el problema fue en los efectos. Es decir, dio la oportunidad a la autoridad, al INER, de construir un nuevo edificio o remodelar el que tenían. Entonces, obviamente, el INER optó por remodelar y lo único que hicieron en los hechos fue construir 2 o 3 habitaciones más, que realmente eso no protegía y no era la finalidad de los que promovieron ese amparo. Entonces, ahí es un ejemplo claro de que la autoridad nos está reconociendo ese derecho, pero ya de manera material no se nos está protegiendo. Entonces, por eso es bien importante y esas son las deficiencias principales que podemos detectar en un tema de litigio estratégico. Lo mismo lo voy a trasladar a la materia electoral. Todos conocerán, entre otros casos, el famoso caso de Rosa Pérez, una presidenta municipal de Chenaló, Chiapas, de este caso que se da en el 2016, todavía con la pasada integración de magistrados de la Sala Superior, donde, bueno, esta persona renuncia al cargo de presidenta municipal a través de presiones, y el Congreso del Estado pues le acepta la renuncia. Sin embargo, aquí es donde colectivos de mujeres, asociaciones y demás también la apoyan precisamente porque aducían una violencia por razón de género en contra de esta candidata que ya tenía su derecho de ser votada, ya había sido votada. Sin embargo, ¿qué pasaba? Pues que no estaba en pleno ejercicio de ese derecho porque no se le permitía ejercer el cargo. Entonces, bueno, ahí la Sala Superior en el 2016, precisamente en agosto de 2016, emite una sentencia donde le da la razón y donde dice se le debe dejar sin efecto su renuncia y se le debe dejar desempeñar el cargo. Sin embargo, en aquellos tiempos, pues obviamente todavía estábamos un poquito más
pues como no tan avanzados en el tema legislativo y en el tema de criterios para protección a víctimas de violencia política por razón de género. Entonces, en estos casos, ¿qué fue lo que sucedió en los hechos? Si nosotros nos metemos a ver la página del tribunal, vamos a encontrar 3 incidentes, algunos acuerdos, hasta 2017 ya de esta nueva integración, donde en ninguno se tiene por cumplida la sentencia. Y para quienes no lo sepan, nunca se cumplió. Nunca se ejecutó porque nunca se le pudo restituir a esta persona. Sin embargo, fue un caso emblemático. Evidentemente de ahí salieron muchísimos temas, muchísimos criterios, pero ¿a qué voy? Sí, en específico vemos el tema del litigio estratégico en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que nos sucede? Tenemos una sentencia que nos reconoce un derecho, que ya lo tenemos, pero como muchas víctimas en muchas ocasiones nos dicen, tengo un papel que me restituye, pero este papel no me sirve porque realmente no lo estoy logrando hacer, porque no estoy ejerciendo ese derecho. Entonces, un caso muy específico es ese de Chenaló, Chiapas, donde al final, ya después, todavía el año pasado, incluso en mi caso como secretaria general de acuerdos, me tocó ver cómo se estaban todavía llevando algunas actuaciones para el cumplimiento de la sentencia cuando la señora ya iba a terminar el cargo. Entonces, creo que también tanto nosotros los litigantes, a la hora de plantear el caso, debemos de también ayudar a fomentar, o más bien plantearle también a la autoridad o ver maneras también de que se plantee la manera en que se van a ejecutar estas sentencias. Y por otra parte, también la sensibilidad de los juzgadores a la hora de resolver de manera personal, de manera, digo, como crítica constructiva. Creo que en aquellos casos lo que faltó fue una pericial antropológica porque había un tema social en la comunidad que era incluso hasta delicado. Yo les comento, mandábamos actuarios a notificar y literal los secuestraban. Y ustedes se van a reír, pero literal era con estos, como que utilizan en el campo, no sé cómo se le llaman, como que utilizan así como en la construcción, así nos agarraban al actuario y nos lo escondían un ratito. Entonces, realmente era un poquito complicado hacer ese cumplimiento de la sentencia. Entonces, en muchas ocasiones, tanto juzgadores como los que planteamos el litigio, debemos de tener previsto este tema. Y un caso de sensibilización, pues evidentemente es el que les platicaba respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues sí se reconoce el derecho, pero realmente no sirve la sentencia como tal porque estas personas siguen sin esa protección amplia a su derecho a la salud, porque estas personas siguen mezclándose ahorita con todo y que tienen un sistema, una enfermedad que afecta a su sistema inmune, pues corren más el riesgo de acudir ahorita al INER, donde hay personas con muchos virus, con muchas enfermedades que son contagiosas, digamos, con el tema del aire. Entonces, ese es un tema muy importante y es un ejemplo de los problemas a los que nos vamos a enfrentar con el tema del litigio estratégico. Ahora bien, en materia electoral, obviamente tenemos casos de éxito también, que sería, por ejemplo, incluso lo preguntaban en el chat, el caso del requisito respecto a la nacionalidad mexicana, que la pedía por nacimiento para ocupar o para ser parte de una autoridad electoral, concretamente de un OPLE, y es precisamente a través de un litigio estratégico que se da que precisamente se maximiza este derecho político electoral a integrar una autoridad electoral para que pues sean no solamente mexicanos por nacimiento, sino también mexicanos por naturalización, los que puedan acceder a participar a este tipo de concursos y en su momento de así decidirlo, las autoridades encargadas de elegirlos, pues que puedan ocupar uno de estos espacios. Y bueno, en el caso concreto ya tenemos a 2 consejeros que son naturalizados mexicanos ocupando una de estas sillas en las autoridades electorales. Ahora bien, un caso que me gustaría destacar en cuanto al tema del litigio estratégico y de manera muy respetuosa, la verdad yo sí tengo algunas críticas, es el tema de la sentencia del juicio ciudadano que reconoció el derecho de votar para personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, que están siendo procesadas, que están en prisión, están privadas de su libertad y que no han sido todavía condenadas, es decir, que no entran en la fracción tercera del artículo 38 constitucional, que nos habla de la suspensión de derechos político-electorales por ya estar
purgando una pena, obviamente privativa de la libertad, sino que ellos están siendo procesados y hacen una interpretación en esta sentencia, precisamente una sentencia del ponente, el ponente fue el magistrado Felipe de la Mata, donde hacen una interpretación pues extensiva y más favorable de esta fracción segunda del 38 constitucional, que nos habla de que se suspenden los derechos político-electorales cuando se está sujeto a un proceso criminal que merece pena corporal y que es contado a partir del auto de formal prisión. Ahí hacen una interpretación para maximizar este derecho. De entrada, yo coincido en el derecho de votar, en que se debe otorgar el derecho de sufragio a estas personas. O sea, de entrada, yo coincido plenamente con esa posición. ¿Qué no coincido o qué no coincido con este tema? En la forma en que se les está otorgando este derecho. Y aquí yo sí creo, de manera personal, que el tribunal, por eso hablaba yo un poco de la línea muy delgada que hay entre el activismo judicial que mencionaba Anabel, con el tema de una protección más amplia, interpretada con estándares internacionales de derechos humanos, para dar la razón en un litigio estratégico. Y entonces, en este caso, yo sí creo que rayamos un poquito más en un activismo judicial, creo que sí se legisló de manera indirecta, se está obligando al Instituto Nacional Electoral a hacer algo prácticamente un poco imposible. Ustedes conocerán la sentencia. En esta sentencia, 2 personas que se autoadscriben de comunidades indígenas y que señalan estar en reclusión en algún penal, no me acuerdo bien si era por Chiapas o Oaxaca, algo así, llevaban 15 años siendo procesados, señalaban que todavía no se les dictaban sentencia y que ellos querían votar para las elecciones del 2018. Lo que hace el Tribunal Electoral, pues evidentemente aquí, por ejemplo, sería un caso de estos de litigio estratégico, donde en este caso pues no se restituyó el derecho como tal a estas personas porque pues ya no se les podía dar el derecho de voto en el 2018, que es lo que ellos querían, porque la sentencia incluso salió después de que pasara la jornada electoral, pero sí se sentó la base y se dio la instrucción al Instituto Nacional Electoral para regular, para reglamentar este derecho y hacer todo lo posible precisamente para que se diera este derecho del sufragio a las personas que están en reclusión. De manera personal, más allá de que coincido con los votos particulares que el asunto se debió de haber desechado, más allá de un tema más procesal o más formalista en esa lectura, aún entrándole al fondo del asunto, creo yo que no le correspondía al Tribunal Electoral, creo yo que sí estaba reformando, y lo digo de manera muy respetuosa porque incluso hasta para la ejecución de la sentencia. Es una sentencia donde, si ustedes se fijan, se están dando 6 años para su cumplimiento. 6 años que en 6 años puede pasar todo y nada. Otro tema que tenemos es nuestro sistema penal, nuestro sistema penitenciario. Evidentemente esta sentencia, aunque obliga al INE a hacer todo lo necesario, indirectamente están vinculadas o están, sí, vinculadas al cumplimiento de otras autoridades, como autoridades penitenciarias. Autoridades penitenciarias que ni siquiera tienen un padrón de cuántas personas están procesadas y cuántas personas ya están purgando una pena en determinados centros de reclusión. Ese va a ser un problema. Entonces, si es una sentencia que en 6 años vamos a ver cómo se va a seguir esa ejecución, que ese es otro tema del litigio estratégico. El litigio estratégico no acaba y no concluye con obtener ya en última instancia nuestra sentencia favorable. Hay que estar detrás de la ejecución de la sentencia. Y este es un caso bien relevante. Para quienes promovieron este litigio estratégico, sería interesante ver, ahorita han pasado a partir del 2018, 2 años, ver qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral, qué avance tenemos, hasta dónde va a ser posible que se dé esta votación de estas personas, cómo más o menos si ya se tiene algún acercamiento con algunas autoridades. Entonces, sí es importante. Y en este tema, de manera personal, digo, para mí es
un litigio estratégico donde se excedió, donde incluso no se hizo algún requerimiento para ver si estas personas efectivamente estaban recluidas o efectivamente estaban siendo procesadas o ya no habían sido condenadas, y muchísimos temas más al respecto. Incluso lo que me llama la atención de esa sentencia es que incluso le dan vista a los poderes legislativos, y yo digo, ¿para qué le das vista? O sea, aquí es pues ahora sí que, para que tenga conocimiento que dictaste la sentencia, creo quienes tenían que regular o quienes tienen que regular el voto de las personas en reclusión son precisamente los poderes legislativos. O sea, aquí sí en este caso no coincido con la sentencia, sé que es una sentencia que maximiza, sé que es una sentencia que precisamente lo que busca es proteger o maximizar este derecho a ser votado. Sin embargo, tendría yo mis dudas, ojalá el tiempo me lleve la contraria y el tiempo me diga, Beret, te equivocaste, y que realmente esta sentencia sea para precisamente darles este derecho de manera efectiva a estas personas que se encuentran dentro de este grupo vulnerable. Y bueno, también también es un ejemplo donde veía que alguna pregunta en el chat decía si estos derechos ya están reconocidos a nivel constitucional, ¿para qué un litigio estratégico? Pues es precisamente, tenemos los derechos reconocidos a nivel constitucional, pero la mayoría de nuestros derechos son derechos constitucionales de configuración legal, es decir, para poder ejercerlos necesitamos cumplir con ciertos requisitos que vienen a nivel legal. Entonces, uno de estos requisitos, evidentemente, cuando nosotros ejercemos el derecho a votar, pues es tener una credencial de elector, y en este caso pues no se tiene, porque en principio están suspendidos por la fracción segunda del 38 constitucional, porque así se marca. Entonces, estos son unos ejemplos. Sin embargo, les digo, hay casos para mí de éxito total, que sería el tema del requisito para ocupar un cargo dentro de una autoridad electoral, y evidentemente los casos, en su gran mayoría, de paridad de género. Todos los casos de paridad de género, en la mayoría de las ocasiones, se dieron a través de colectivos de mujeres, de asociaciones civiles, donde precisamente... ¿Me la lista? ¿Qué fue lo que buscaron? Por ahí hay un micrófono perdido. Si lo podrían apagar. ¿Me pueden apoyar con su micrófono, por favor, Matías Soto? Gracias. Entonces, sí, esto de paridad de género, vemos cómo esos colectivos generaron esta concientización, esta presión, y que finalmente iniciamos con sentencias favorables y que ahora ya las vemos reflejadas en muchas reformas, tanto constitucionales, que hemos tenido varias a partir del 2014, donde se reconoció ya la paridad de género a nivel constitucional, y que, bueno, han llegado hasta la reforma sobre violencia política de género, como la que tuvimos recientemente en este año ya a nivel legal, donde precisamente se busca proteger a las mujeres, principalmente en su derecho de ser votadas, donde hemos sido pues históricamente relegadas, y obviamente también ha sido una manera donde no hemos podido ejercer este derecho, aunque lo tengamos reconocido a nivel constitucional. Entonces, es por eso que se requiere en muchas ocasiones este litigio estratégico. ¿Quiénes van a ser los más vulnerables? Pues obviamente todos los que pertenecemos a grupos vulnerables. ¿Qué temas estarían pendientes para estos grupos? Yo diría que en algún momento habría que promover litigios estratégicos en relación, por ejemplo, a acciones afirmativas para personas con discapacidad, para aquellas legislaciones que no lo prevén, igual acciones afirmativas para personas de la comunidad lésbico, gay y más, ¿no? Ahora con todas las vertientes, y así como en su momento ya se llegó a obtener ya lugares y candidaturas para personas indígenas, pues un poco también incluir a toda nuestra sociedad y en especial a todos estos grupos vulnerables. Entonces, hay casos de éxito, hay casos que no hemos logrado obtener todo lo que deseamos, pero bueno, pues finalmente lo importante es seguir promoviendo. Y una cosa fundamental para todos aquellos que nos dedicamos al litigio: nunca nos quedemos con el tema de, ay, pues es que ya hay criterio del tribunal o ya hay jurisprudencia y ya interpretó esto. Yo creo que
nuestra sociedad es cambiante, por eso nuestro derecho tiene que evolucionar y es cambiante, y los magistrados están muy conscientes de eso y evidentemente pueden cambiar de criterio. Entonces, ahí está de nuestro lado como litigantes plantear aquellos casos donde les dejemos de manera clara y con argumentos jurídicos por qué es el momento de cambiar esa interpretación, precisamente para proteger un derecho humano y para maximizar su ejercicio. Entonces, yo aquí concluiría esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Berenice. Muchas reflexiones. Creo que una de ellas es atender, me parece, al juez en su papel activo, pero no un activismo ni un formalismo judicial, sino aquel que realmente vele por el ejercicio de los derechos en estos litigios estratégicos. Pues bien, maestra, por favor, Anabel, para la segunda intervención. Muchas gracias, Jesús. Sí, efectivamente, como comentaba Berenice, en el tribunal han habido muchos casos de éxito y también algunos casos un poco más discutibles o que se encuentran dentro de esta línea de reconocimiento de derechos. O sea, es una línea muy delgada sobre si realmente están protegiendo un derecho o están generando un efecto contrario material, como es el tema que se me viene ahorita a la mente, es el de la creación de la lista de personas infractoras de violencia política de género, que tiene una finalidad muy noble, muy buena y muy apegada a la protección de los derechos de las mujeres, pero también tiene este otro lado oscuro, por así decirlo, que es en el cual están en juego este otro tipo de derechos de las personas infractoras, justamente, que no deben nunca perderse de vista por parte de un tribunal constitucional. Me parece que efectivamente hay casos que son frontera y están en la línea y a veces es difícil encontrar ese punto medio sin alterar o pasarse un poco de ese derecho para no incurrir precisamente en el efecto contrario o en algo que podría resultar peor. Hay muchísimos casos que efectivamente se han ganado, han sido materialmente imposibles, o sea, de cumplirse. Hay algunos que incluso, por ejemplo, en Oaxaca hay muchos casos de comunidades indígenas donde las elecciones en las que se ha obligado a reconocer la participación de las mujeres en las candidaturas o en los cargos de elección popular, generan que esas sentencias sean materialmente imposibles de cumplir, porque jamás les dejan, a pesar de que existen muchos mecanismos y se pide apoyo de la seguridad pública federal, finalmente materialmente no las dejan ejercer el cargo y terminan concluyendo los periodos en sentencias que derivan de 10 o 15 incumplimientos, en los cuales termina el periodo para el cual resultaron electas y no fue posible hacer cumplir esas decisiones. No obstante, me parece que aquí entraría uno de los aspectos también que forman parte clave del litigio estratégico, que es, tenemos que tener presente que una de las formas para lograr estos cambios sociales es justamente la educación de estos estándares internacionales y derechos humanos a los que todos tenemos derecho, por así decirlo, porque la forma en la que interactúa, por así decirlo, lo único que genera es este tipo de restricciones o desigualdades que empiezan a generar justamente la restricción de un derecho humano. Entonces, pues sí, efectivamente, el litigio estratégico busca revertir esas desigualdades sociales, lograr transformaciones estructurales en el derecho, o sea, que definan la forma en la que se debe entender el ejercicio de ese derecho y cómo se va a llevar a cabo. Uno de los instrumentos indispensables para que el litigio estratégico prospere, me parece que es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender que primero no estamos en una realidad neutral.
O sea, si pretende este tipo desde mi punto de vista, este tipo de problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, que son los llamados problemas sociales de los cuales exigimos un cambio estructural en el sistema, derivan justamente de las desigualdades sociales y reales en las que nos encontramos. No estamos en un terreno neutro, sino que estamos en una sociedad donde somos un producto de relaciones desiguales entre los géneros. Y cuando digo géneros me refiero a todo tipo de géneros vulnerables, LGTB, mujeres, indígenas, personas discapacitadas, niñez, adultos mayores, y la lista es interminable. Me parece que una de las formas en las cuales nos puede permitir detectar la existencia de un problema y la solución más adecuada a este tipo de situaciones es justamente la perspectiva de género, aplicada en estas dos dimensiones. Porque si no tenemos esta perspectiva respecto de que estamos en un terreno desigual, o sea que la realidad es que hay un derecho reconocido, pero que se aplica de manera desigual por nuestra propia naturaleza, entonces lo único que se está generando se está perpetuando y consolidando justamente esas desigualdades. Y me parece que esto es lo que nos está llevando a una restricción o a una vulneración de los derechos humanos. ¿Cuáles son los objetivos del litigio estratégico? Pues precisamente es modificar el criterio a través que está restringiendo ese derecho humano. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. O sea, en México, como en muchos países del mundo, y algunos todavía siguen así, en algunos lugares todavía existe eso, el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido. Pero ese es un tema que tuvo que plantearse, que formó parte justamente del litigio estratégico y tuvo que plantearse a diversas instancias del derecho interno para que fuera un tribunal constitucional el que analizara el derecho de las personas a casarse o a contraer matrimonio con la persona que ellos quieran, por así decirlo, con independencia del sexo o el género al que pertenezcan, o sea, no necesariamente hombre o mujer, sino que pues puede ser pues en la variedad de géneros que existen, mujer, mujer, hombre, 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 no sé, creo que ahora hay transgéneros y transexuales y mil cosas más que son muchos términos que la verdad es que finalmente lo que tienen es esta libertad de las personas de elegir su desarrollo de la personalidad y sus preferencias sexuales como mejor les parezca, sin que por esa situación sean objeto de una restricción de un derecho, que sí es reconocido a los demás. Entonces, me parece que uno de los objetivos del litigio estratégico es modificar justamente estos criterios que restringen esos derechos, lo cual finalmente termina cambiando las leyes, cambiando los reglamentos, cambiando las prácticas en las que impiden el ejercicio de estos derechos. Y sí, como comentaban en el chat, el caso Jorge Castañeda es un ejemplo es un caso que termina siendo parte de un litigio estratégico, porque que incluso ese no termina aquí en México, sino se va a instancias internacionales y a partir de una decisión en la que se ordena al Estado mexicano reconocer el derecho de las personas en lo individual a ser votadas, no necesariamente a través de partidos políticos, es que se crea la figura de candidaturas independientes. Me parece que ese es un claro ejemplo de los resultados que pueden tener, como la paridad, comentaba Bere, o sea, efectivamente la paridad y la violencia política de género, pues sí, los primeros asuntos surgen en uno de los primeros casos, pues es el famoso caso Juanitas y los casos la infinidad de casos que han habido y que se han planteado en el tema a lo largo de diversos procesos electorales en el Tribunal Electoral y se ha tratado de manera
progresiva y así que paso a paso, tratando de cada vez más ir abonando para la protección y generar justamente que estas desigualdades, estas desigualdades sociales cada vez estén un poco más parejas y se logre justamente esta igualdad para que el Estado les pueda proteger los derechos humanos de igual manera. Otra de los objetivos del litigio estratégico es justamente elevar los estándares de protección de los derechos humanos. O sea, no nos podemos quedar los estándares tienen que ser muy altos, tiene que haber una protección mayor, tiene que reconocerse esta desigualdad en la que cierto grupo se encuentra para tratar pues ahí sí que de mover un poco la balanza y alcanzar esta protección pues, plena, que es lo que en su momento se busca de la protección de los derechos humanos. ¿Cómo se concretiza este litigio estratégico en la sede judicial? Pues bueno, a través de jurisprudencias, criterios jurisprudenciales, donde se define cómo es la forma en la que a partir de ese momento se van a garantizar esos derechos que se han considerado que en la realidad han estado vulnerándose o han estado restringiéndose. Se emiten criterios jurisprudenciales, se pueden emitir políticas públicas, acciones afirmativas. Finalmente, estas decisiones en la materia electoral, como en muchas otras materias, la materia electoral prácticamente se ha construido de estos criterios jurisprudenciales, de estas políticas públicas, de estas acciones afirmativas, de estas decisiones en las cuales terminan recogiéndose por el legislador y plasmándose en la ley. Y aún así siguen existiendo muchos retos y muchas cosas por enfrentar. Tenemos el reconocimiento, por ejemplo, de los casos de personas con discapacidad. En Hidalgo ya se ordenó a través de una interpretación que a mí me parece muy relevante y novedosa, se estableció la obligación de que ya se hace, la autoridad implemente unas medidas afirmativas y en su momento el Congreso determine ciertas cuotas para facilitar el acceso de estas personas con discapacidad a los cargos públicos. Tenemos el caso, los casos como mencionaba Bere, de voto de personas en prisión preventiva, que sí, efectivamente yo también comparto que es bastante discutible el tema, pero más que por el reconocimiento del derecho propiamente, me parece que creo que una de las formas que podrían estar un poco más discutibles es la forma en la que esto se va a ejecutar. Pues este tipo de situaciones que no se contemplaron, pero que creo que pues tendrá que ser labor del legislador tratar de prever o establecer mecanismos para garantizar en mejor medida estas personas que están en una prisión preventiva, que tienen derecho a que en realidad lo que se está reconociendo es que sus derechos políticos no están suspendidos hasta en tanto no exista una sentencia ejecutoria que los condene. Entonces me parece que esta lectura es congruente conforme al principio de presunción de inocencia. No obstante, creo que sí, efectivamente hay varias, no le quisiera llamar, pero bueno, son como una especie de deficiencias o de falta de advertir situaciones que podrían llevarnos a hacer imposible ejecutar este tipo de sentencias en las cuales la finalidad y la razón por la cual surgen es para proteger el derecho de estas personas, pero para ello a veces hace falta implementar un mecanismo a través de los cuales se van a llevar a cabo y realmente verificar que exista un pleno reconocimiento y que no generar mayores lagunas, porque entonces nos meteríamos en un problema, ¿no?
Uno de los también, esto es lo que a mí me llama la atención principalmente, y creo que aquí es tarea de todos nosotros, es justamente el tema de que el litigio estratégico busca concientizarnos sobre la forma en la que se está actuando como Estado para vulnerar o restringir derechos, a veces sin darnos cuenta. Es necesario identificar estos problemas sociales, es necesario educar a la sociedad y a nosotros como abogados con mayor exigencia para el uso de estos estándares internacionales y la forma en la que debemos actuar para tratar de protegerlos en la mayor medida. Existen muchísimos casos sobre el tema, la violencia política de las mujeres. Híjole, es una infinidad de asuntos en materia electoral que han concluido, que a veces no necesariamente se han iniciado como parte de un litigio estratégico, pero que se han tenido este doble impacto social, donde aquí la labor del tribunal ha sido advertir la existencia de un problema social, no nada más en el caso concreto, sino ir más allá. Y lo que ha hecho es establecer medidas, ha establecido políticas públicas, ha tratado de establecer normas a través de los cuales se tienen que, cuando digo normas me refiero a precisamente ante la falta o la ausencia de este tipo de regulación concreta que está generando este efecto en la realidad, pues actuar para proteger en mayor medida y sobre todo con esta igualdad, igualdad pues, para todos, ¿no? Revertir estas desigualdades sociales que son las que nos llevan justamente a este tipo de problemas que exigen un cambio estructural y que pues, la única forma a veces de que el Estado lo advierta es que alguien se los haga saber. Para todo esto, pues ¿qué pienso yo? Pienso que la sociedad no puede esperar más. Creo que el papel de la Constitución y la sociedad nos demandan de un tribunal constitucional va más allá de un mero resolutor de controversias concretas, específicas. Creo que los tribunales constitucionales están llamados a sumarse como un motor de cambio social y pues en palabras como diría Sergei Brzezinski, los jueces están llamados a la defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos no pueden depender de la ley. Se requiere una actuación, se requiere un trabajo en conjunto. Por ahí veo una pregunta que alguien decía, yo como litigante individual puedo hacer algo. Sí, sí puedes hacer algo. Es cuestión que detectes un problema, es cuestión que la persona, porque esto también es importante, que era lo que al inicio comentaba Bere, es a veces se intentan fabricar los casos, pero en ese tipo de situaciones, cuando no son reales, es difícil que el tribunal logre rebasar esa barrera para tomar ese asunto, para establecer un nuevo paradigma en realidad sobre la forma en la que tienen que interpretarse los derechos, sino que pues, en realidad tienen que, claro, cualquiera lo puede hacer. Existen además miles de organizaciones en las cuales ustedes, pues, si siguen redes sociales, pueden advertir que contribuyen a este tipo de fenómenos. Tenemos organizaciones de mujeres, o sea, de hecho, una de las campañas más grandes que hay ahorita que se escucha en muchos lados es la de la violencia política contra la mujer. Ya se logró la regulación, pero todavía hay una infinidad de temas y faltas de regulación que están haciendo que en la realidad no sea posible todavía proteger plenamente este tipo de derechos, sino que parece que estamos con una necesidad de repensar más bien la forma o los mejores mecanismos a través de los cuales
esto se puede lograr y alcanzar, o sea, este cambio estructural. Y este tipo de litigios tiene que incluir todo, desde la educación como sociedad, como nación y al cambio, en la estructura del sistema de derecho. Y uno de los mecanismos es existen a la par varias vías, como mencionaba Bere, o sea, la amicus curiae, existen las medidas de protección reparadoras, existen muchos mecanismos a través de los cuales se pueden contribuyen a lograr este fin, pero sobre todo lo que quiero mi intención era compartirles es que pues el litigio estratégico no se queda en un caso concreto, va más allá y busca justamente este cambio estructural en el derecho, en la forma en la que se protegen los derechos para lograr esta igualdad material, ¿no? Me parece que, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra. Bastantes reflexiones. Me parece que en esta segunda ronda podría apuntar el tema de el litigio estratégico busca en esencia modificar un criterio, es decir, establecer que un precedente de un tribunal puede ser lesivo, restrictivo para el ejercicio de algún derecho, que una norma o incluso una práctica social puede poner en riesgo el ejercicio de los derechos y tiene que venir un pronunciamiento al respecto para este cambio dentro de la sociedad. Y bueno, me vienen a la mente tres asuntos. Uno, el amparo en revisión 237 del 2014 de la Corte sobre el tema del uso lúdico y recreativo de la cannabis. Me parece es un litigio estratégico. El amparo en revisión 1359 del 2015 que promueve artículo 19 sobre este tema de omisiones legislativas, que también podría representar. Y uno muy reciente que tal vez lo conozca de maravilla la maestra Anabel, que es el tema del diputado migrante, que resuelve Sala Superior en este asunto 88 diagonal 2020, donde incluso ocupa una figura que es relevante para las acciones de inconstitucionalidad, que es la reviviscencia. Revive la figura que deroga el Congreso de la Ciudad de México y ya el Instituto Electoral de la Ciudad de México sienta las bases para que pueda realizarse o configurarse la figura del diputado migrante. Entonces, si me lo permite, podría ceder el uso de la palabra para una conclusión de unos 5 minutos y tenemos muchísimas preguntas en el chat. Las fui apuntando, las esquematicé en bloques para no repetirlas y podríamos dar paso a unos 20-25 minutos para dar respuesta a cada una de ellas. Entonces, si gustan una reflexión final al respecto, maestra Berenice. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como conclusión diría, el litigio estratégico es una herramienta fundamental que tenemos abogados, sociedad civil, la ciudadanía en general, para buscar la protección más amplia de derechos humanos a través de las vías jurisdiccionales, de las vías judiciales, y bueno, que es fundamental el papel de los juzgadores, de esa sensibilidad a la hora de resolver los casos, y también evidentemente es fundamental el planteamiento que hagan los abogados en las demandas, porque en muchas ocasiones, aunque hay suplencia de la queja en los juicios ciudadanos, pues en muchas ocasiones a veces no se logra pues obtener más allá de lo que se está planteando en una demanda. Entonces, creo que el litigio estratégico es una llave que nos abre la puerta a muchísimas posibilidades para la protección de los derechos humanos y que, bueno, efectivamente no es la única vía a través de una demanda. Como mencionaba, una parte o una forma de participar pues también es a través de la figura de la amicus curiae, que precisamente es una figura hasta cierto punto novedosa dentro de nuestro derecho electoral, pero que ya se ha reconocido por los magistrados y magistradas de las salas del tribunal. Entonces también sería otra vía interesante. Entonces sería mi conclusión hasta ahí. Muchas gracias, maestra Berenice. Maestra Anabel, por favor. Gracias, Jesús. Sí, también concuerdo en lo que comenta Berenice. Me parece que, y lo que les comentaba, o sea, creo que
pues la intención es tener presente que el litigio estratégico no se queda en un caso, no resuelve en un caso concreto, busca ir más allá, busca lograr un cambio estructural, busca hacer realmente un cambio en la forma en la que se están protegiendo los derechos humanos y sobre todo cambiar este tipo de desaparecer en la mayor medida posible este tipo de desigualdades entre los géneros que son una realidad y lo que les pido es pues, tengan presente siempre esta doble dimensión, tengan presente que la forma en la que se están del lado litigante, la forma en la que se tienen que plantear este tipo de asuntos, y si están del lado de los juzgadores, pues tener presente siempre que una de las mejores soluciones para enfrentar este tipo de problemas sociales y lograr un cambio que pues sea pues, realmente más real y más trascendente para el sistema jurídico mexicano, porque es algo que nos beneficia a todos. Y sobre todo si alguien comparte ese tipo de causas, porque este es un litigio de causas, pues tiene que unirse a esto, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, maestra Anabel. Pues bien, daré pauta a las preguntas. Si les parece bien, las voy formulando en bloques para que sea mucho más sencillo responderlas y quien quiera tomar el uso de la palabra indistintamente, adelante. No hay ninguna que esté dirigida en particular. Anabel Chávez nos pregunta, ¿por qué es necesario el litigio estratégico si los derechos que se pretende se reconozcan ya están previstos en la Constitución? Y en este mismo sentido, Waldo López nos dice, ¿cómo evitar que el litigio estratégico, en alguna medida, se vuelva una justicia politizada? Quien guste de las dos, adelante, maestra. Pues si quieres en esta la abordo, que ya medio había contestado en alguna de mi intervención, que precisamente era lo que decía, la mayoría de nuestros derechos humanos están reconocidos en la Constitución y son derechos constitucionales de configuración legal. Entonces, para poder ejercerlos de alguna manera, más en materia político-electoral, tenemos que cumplir algunos requisitos para poder ejercerlos. Entonces, esos requisitos que nos vienen a nivel legal, y incluso la interpretación que se dé de los que vienen a nivel constitucional, pues requieren precisamente de esta protección o de esta interpretación, conforme al primero constitucional, pues más favorable. Entonces, por eso es necesario este litigio estratégico. Y por otra parte, pues sí hay una línea delgada entre la politización de un litigio estratégico. Aquí lo importante es, para evitarlo, digo, el planteamiento jurídico que se presente a los juzgadores es fundamental. Evidentemente, cuando va acompañada también de, les digo, de temas de organizaciones sin fines de lucro, la sociedad civil, etcétera, en determinados temas, pues evidentemente puede abonar, incluso hacer concientizar a la sociedad y a los juzgadores. Sin embargo, lo más importante, porque así deben resolver los jueces, es el tema jurídico, lo que se esté planteando en la mesa. Entonces, de manera personal, creo que sí podría darse, es muy delgada la línea, pero por eso lo fundamental es el planteamiento jurídico que se haga en las demandas. Sí, como decía Bere, me parece que ella durante su intervención lo ha explicado muy bien respecto de la forma en la que, ¿para qué hacemos litigio estratégico si un derecho humano está reconocido en la Constitución? Pues ese es justamente el tema. O sea, me parece que tenemos reconocido el derecho a la igualdad en la Constitución de hombres y mujeres, pero en la realidad pues ha habido este tipo de discriminaciones o impedimentos estructurales a permitirnos llegar a ciertos cargos públicos. Entonces ha tenido que existir la necesidad de tanto del lado de los litigantes, de presentar este tipo de problemas sociales que son un hecho, que son una realidad, y ha tenido que haber la intervención de los tribunales para decir si existe este problema social, está habiendo en realidad una restricción a un derecho humano, a pesar de que existen condiciones de igualdad, a pesar de que están reconocidos estos derechos, en la realidad es difícil o no se está llevando a cabo como tendría que ser. Entonces déjenme
intervenir, por así decirlo, pero más que intervenir, déjame decirles cómo vamos a protegerlos de una mejor manera o cómo vamos a garantizar esta igualdad a las mujeres. Si para esto detectamos que existen este tipo de dificultades o famosos barreras o techos de cristal, dirían algunos, pues hay que tratar de desaparecerlas para ayudarlas un poco, para que lleguen y hagan y ejerzan plenamente este derecho. Y esto pasa en la mayoría de los derechos. Así es como les decía el ejemplo de la tortura en sede ministerial, pues está prohibida, evidentemente, pero pues hasta hoy todo el mundo sabemos que eso sigue pasando. Entonces, ha tenido que haber necesidad de actuar, ha tenido que haber necesidad de implementar medidas cada vez un poco más fuertes o más contundentes, reformas un poco más estrictas, pero todavía se está en la lucha y lo mismo pasa con la medida de los derechos. Respecto a la politización de la justicia, también, como decía Pérez, pues sí, existe un alto riesgo. Creo que alguien ahí. Me permite tantito, maestra, perdón. Odette Rodríguez, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Perdón, maestra, adelante. No, no ves para nada. Bueno, la politización respecto de las decisiones judiciales o del tipo de justicia, pues sí, existe este tipo de fenómenos, pero cuando digo que es necesario además allegarse de este tipo de información o de herramientas mediáticas de parte del lado de los litigantes para tratar de transmitir. La intención es transmitir nada más una especie de sensibilización sobre un problema social existente. Y bueno, tenemos que partir de la base de que el Tribunal Constitucional va a resolver conforme al interés que más favorezca a la presunta víctima, al presunto grupo vulnerable al cual se le está restringiendo el derecho, porque lo que trata justamente es de invertir esta balanza. Me parece que sí hay una línea muy delgada, pero también creo y estoy convencida de que la labor del Tribunal Constitucional es justamente estar un poco al margen de este tipo de decisiones que puedan ser un poco más políticas y sí tiene que verlas porque no puede quedarse así, o sea, no puede resolver aislado de una realidad, porque justamente el problema es una realidad social, pero tiene que tratar en la mayor medida de lo posible mantenerse al margen y ser más objetivo al momento de tomar las decisiones. Muchas gracias a las dos. Tenemos otra pregunta más. Algunas durante la charla me parece que fueron debidamente resueltas. Tenemos una de Lisette que nos dice, el litigio estratégico también incluirá el investigar adecuadamente a nuestro cliente, incluso a los testigos ante la duda o falta de certeza en algún testimonio. Bueno, si quieres, aquí lo contesto yo desde el lado del litigante, porque Anabel está al lado de la autoridad, pero pues sí, o sea, ahí es al tratar con el cliente, por eso es a la hora de ver un litigio estratégico, era lo que yo mencionaba, es un trabajo en equipo. O sea, incluso no se puede hacer únicamente con dos abogados, se requiere un equipo en conjunto y obviamente, pues al conocer al cliente tienes que conocer realmente la situación, ver que está envuelto en el caso, era lo que hablaba al inicio de mi participación, que son elementos necesarios para poder tener un caso de éxito ante una instancia jurisdiccional. Entonces, no tanto como investigar a nuestro cliente, sino analizar bien las circunstancias del caso, analizar qué elementos probatorios tenemos, analizar, digo, en materia electoral, evidentemente el tema de los testigos y hay determinadas pruebas que no se desahogan como en otras materias, ¿no? Pero sí se pueden presentar algunas declaraciones ante notario y obviamente tienen algunos efectos, incluso no tienen mucho valor probatorio si alguien declara algo ante notario,
algún testigo. Entonces, en materia electoral no tanto, o sea, lo podríamos ocupar para otras materias, pero para materia electoral, por el tipo de pruebas que podemos presentar, pues evidentemente nos vamos más a las pruebas de carácter documental, obviamente a temas de pruebas técnicas, fotografías, videos, etcétera. Pero más que investigar, es ver el contexto y ver toda la situación, tanto en cuanto a los hechos como a la situación jurídica del caso en específico. Adelante. ¿Me permiten, por favor? Sí, sí, dime, Lisette. Sí, bueno, en ese caso entonces el litigio estratégico también se encarece. Al final de cuentas, si se supone que va a proteger grupos vulnerables y al mismo tiempo, si necesitamos un equipo más amplio, que normalmente la gente trabaja por cuestiones económicas, pues entonces se va a encarecer ese litigio estratégico, a menos de que nuestros clientes sean actores políticos de importancia, nos va a generar otros efectos. O en caso, ¿cómo lo podemos ver? O ante qué asociaciones civiles tenemos que acudir, o ante, no sé si existen grupos consolidados que no cobren a personas vulnerables. Sí, de hecho es muy buena pregunta, Lisette. De hecho, mira, por ejemplo, de manera personal en el despacho lo que nosotros llevamos son asuntos que le llamamos pro bono, donde no se cobran porque lo que vemos es incluso lograr como despacho un criterio importante y relevante que cambie en un tema jurídico. Sin embargo, hay agrupaciones, hay asociaciones de carácter civil, hay incluso algunas dedicadas de manera específica al litigio estratégico, es decir, que no cobran y que precisamente, incluso si tú las googleas, las vas a encontrar. Muchísimas hay en México, que incluso atienden a distinto tipo de víctimas, ¿no? Dependiendo de la vulneración al derecho humano. Y también hay universidades, como lo mencionaba también al principio, que también dan esta asesoría jurídica de manera gratuita a través de las facultades de Derecho, que de ahí, para quienes estén trabajando ahí en alguna facultad, en alguna universidad, también sería importante que en estas facultades poner estas clínicas de litigio electoral, porque no solamente van a servir para un tema de ayudar a la sociedad, sino también para preparar a los futuros abogados que egresarán de esa universidad, porque no solamente necesitamos el tema teórico, sino el práctico. Pero evidentemente muchas veces el litigio estratégico no se cobra. O sea, en la gran mayoría de las ocasiones, y se da a través de despachos que sí cobran, pero que en este caso lo hacen pro bono, que es lo que nosotros conocemos así, o bien a través de organizaciones sin fines de lucro que se dedican a ayudar. Por ejemplo, el caso que les mencionaba de estas personas con SIDA fue una organización fue la que les ayudó a estas personas a promover el juicio de amparo, y obviamente ellos no se les cobró absolutamente nada. Entonces, así hay muchísimos casos. Es una característica del litigio estratégico, pues la mayoría de las ocasiones no se cobra. Muy bien, maestra Anabel, no sé si quiere abonar algo más. Sí, de hecho, Amnistía, por ejemplo, tú que preguntabas, Amnistía Internacional, o sea, tiene una parte de litigio estratégico bastante importante y sí, es gratuito. Human Women Rights también, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas organizaciones y despachos grandes que se dedican a este tema del litigio estratégico. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta, claro, lo que te decía, a veces para resolver un asunto en concreto terminas haciendo el litigio estratégico, a lo mejor sin pensar, generando este cambio estructural. Y bueno, ese tema pues seguiría otra lógica, ¿no? Muy bien, sí, abonaría, hay asociaciones como Pro Derechos Humanos,
como Artículo 19, como Mexicanos contra la Corrupción, entre otros, que se dedican precisamente a estos temas. Por aquí en el chat también nos menciona Antonio Urbina, que Estrategia Electoral recientemente promovió un juicio ciudadano para que se dejen sin efecto dos requisitos que impidían que una joven participara como consejera electoral municipal. Que también es un tema de una asociación civil. Y me parece que en el sistema jurídico mexicano hay mucha pertenencia de las asociaciones civiles con el litigio estratégico. Nos da oportunidad de un par de preguntas más. Leonardo Renata nos pregunta, ¿no será que confundimos la interpretación maximizadora o maximizada del texto normativo con la idea de que el juzgador, mediante sus apreciaciones morales o ideológicas, busque una solución más justa? A propósito de esto del juez activo o del activismo judicial, ¿no? No sé qué opinión al respecto. Si quieres ahora tú iniciar, Anabel. Okay. Bueno, pues esa es justamente la línea delgada. Me parece que cuando nos referíamos tanto Bere como yo, el exceso en el activismo judicial, porque no está mal el activismo judicial como tal. La interpretación para maximizar la protección de un derecho tiene que ser siempre en beneficio de las personas que se estiman vulneradas en el ejercicio de este derecho. Me parece que sí han habido casos que a lo mejor donde se ha caído en esta delgada línea, que era lo que desde mi punto de vista, y eso lo digo a título personal, es el tema, por ejemplo, es un tema delicado, pero es el tema de la lista de personas infractoras, o sea, de violencia política de género. Para mí esta te trae trae dos valores en juego muy importantes y dos derechos que están totalmente, que podrían chocar. Sí es un mecanismo para lograr reparar o para inhibir que las personas vulneren el derecho de las mujeres, pero también podría entenderse que es un mecanismo que trae una implicación de negar de manera anticipada la participación o el ejercicio del derecho en un futuro, porque una de las consecuencias de estar en esa lista es por ejemplo, la pérdida del requisito del modo honesto de vivir. Además, que creo que el solo hecho de crear una lista, creo que es un tema que ha estado en boga de muchos tribunales en el mundo respecto de no propiamente personas que cometen violencia contra la mujer, sino más bien, por ejemplo, en el caso de la lista de personas que cometen delitos sexuales, la creación de esta lista como tal propiamente constituye una especie de sanción o escarnio público por el efecto que puede tener en la imagen de esta persona y lo que implica respecto al reconocimiento de sus derechos. Me parece que es bastante discutible, son decisiones a veces muy, muy difíciles, pero que la interpretación siempre llega a un punto en el que el tribunal tiene que actuar de la manera en la que considera más adecuada para implementar un mecanismo para proteger o solucionar un fenómeno que es real, ¿no? Me parece que la ideología de las personas que forman parte de los tribunales sí, ese es un tema que además no es de ahorita, es un tema que está muy discutido a nivel internacional y que está justamente en el tema porque se ha tratado de ver de qué forma subjetivizan de mayor medida este tipo de decisiones y de qué forma, y se parte de la idea de que el juez tendría que desvincularse por completo de esas ideologías, pero la verdad es que los resultados y los estudios han demostrado es que aunque intentes ponerte más lejos de esa ideología que tienes, finalmente hay una parte de ti que va a orientar este tipo de
posturas. Por eso es tan importante que este tipo de decisiones que son constitucionales, que garantizan derechos, sean tomadas por órganos colegiados en las que intervienen muchísimas personas. En el caso del Tribunal Electoral son 7, en el caso de la Corte son 11, donde hay personas con diferentes ideologías en las cuales se puede lograr un punto en común. Entonces, esta es una de las razones por las cuales no se dejan estas decisiones en una sola persona, sino precisamente forman parte del debate, del debate judicial, ¿no? No sé si Bere quisieras aportar algo más. No, totalmente de acuerdo, querida Anabel. Muy bien, pues si me permiten una última pregunta. Traté de todas las preguntas de los participantes, algunos realizaron múltiples, pero en algún momento se escucharan para que fueran resueltas por ustedes. Yasmín Hernández nos pregunta sobre el sistema de precedentes en el sistema jurídico mexicano. Y la pregunta me parece que en concreto es, ¿qué se piensa sobre el sistema de precedentes? ¿Será un sistema deficiente? ¿Será un sistema activo? ¿Un sistema que incluso puede corregirse? Y pone el ejemplo de la denuncia para superar un criterio jurisprudencial, que desde su punto de vista, hasta cierto punto puede ser complicado. Entonces, ¿qué abonar sobre este tema del sistema de precedentes en el sistema jurídico mexicano? Bueno, si me permiten ahí, yo me enfocaría al tema electoral. Nuestro sistema no es propiamente de precedentes porque un precedente como tal en lo individual no obliga al juzgador a seguirlo. Sin embargo, sí sabemos que 5 precedentes en un mismo sentido pues nos van a generar una jurisprudencia tratándose de las regionales y 3 precedentes en un mismo sentido pues nos van a generar jurisprudencia tratándose de la sala superior. Entonces, en estos casos, más bien para separarnos de algún criterio electoral de la jurisprudencia, pues evidentemente es a través de una contradicción de criterios o bien es a través de que la propia sala superior en alguna sentencia la dicte en contrario y evidentemente tiene que señalar las razones por las cuales se está separando de ese criterio jurisprudencial. ¿Qué es lo que sucede y qué es bien interesante en cuanto a los precedentes en materia electoral? Si bien no obligan a los magistrados a aplicarlos, mientras no sean jurisprudencia, lo cierto es que, pues, a quienes estamos litigando y demás, pues nos generan en algún momento algún indicio de cómo podrían resolver. Sin embargo, hay una cuestión que de manera personal yo he criticado muchísimo y que creo que se puede afectar el principio de certeza, y lo digo de manera respetuosa para los juzgadores, que por lo menos para un mismo proceso electoral apliquen el mismo precedente y el mismo criterio para el mismo caso. Es decir, dentro del mismo proceso electoral no cambien el criterio. Por ejemplo, si se está analizando un tema de la asistencia de servidores públicos a un meeting, ¿no?, dentro de una campaña de algún candidato, pues bueno, si el criterio ha sido no puedes ir en días y horas hábiles, pues que se continúe así durante ese proceso y se le aplique a todas las personas en ese proceso electoral que se encuentren en ese supuesto. Ya cuando cambiemos de proceso electoral, si ellos deciden cambiar de criterio, bueno, eso nos podría abonar precisamente a que ellos, si quieren cambiar de criterio y dan las razones, pues eso también nos podría dar cierta certeza. Entonces, por lo menos en los precedentes, yo sí creo que en un principio nos sirven para tener hasta cierto punto una certeza y creo que no obliga a los magistrados. Sin embargo, creo que deberían de aplicar el mismo criterio para el mismo caso, por lo menos para el mismo proceso electoral, y eso generar certeza en los justiciables y no generar alguna suspicacia de que se está resolviendo por personas y no por el derecho, por el criterio, ¿no? Pues bien, como dice Bere, yo comparto lo que dice Bere de principio a fin. Es más, abonaría algo adicional. Yo creo que ya estamos en ese materialmente o avanzando un poco a este tipo de visión de una lectura en la cual los casos se vean a través de las líneas jurisprudenciales o de los precedentes que marcan precisamente
por lo complicado y lo particular que pueda y rápido que pueda llegar a ser la materia. A mí me parece que sí, lo que tendría efectivamente, si bien no están obligados, o sea, algo que sí es cierto y que me parece que ha sido además la postura de varios magistrados y magistradas ya en la sala superior y en el tribunal es la congruencia respecto de la forma en la que se toman las decisiones. Obviamente hablando de casos en los cuales se determinan problemas o se resuelven temas de derecho, porque cuando tenemos situaciones fácticas que hay que resolver, pues pareciera que el asunto es igual, pero existen circunstancias que hacen que puedan cambiar por completo la decisión. Me parece que el tribunal está tratando de avanzar en este tipo de congruencia en las decisiones, en tomar los precedentes como un punto de partida, incluso en aquellos casos en los que han advertido con precedente que consideran que es necesaria una nueva reflexión sobre un tema, lo han hecho saber así lo han dicho con todas sus letras, o sea, voy a cambiar el criterio en este asunto por esto. Y me parece que es totalmente válido al tratarse de un tribunal constitucional. Al igual que Bere, creo que sí, o sea, esto tiene que ser en la mayor medida posible, menor en el tiempo, porque justamente abona la certeza de las reglas. Muchas veces las reglas dentro del proceso que está en curso, que se está desarrollando en ese momento, se deciden un día antes. Entonces, sí es necesario que al menos exista pues, congruencia sobre lo resuelto cuando pueda ser generalizado, porque hay casos en los que si es un tema fáctico, pues a veces la diferencia, aunque pareciera menor, llega a ser bastante trascendental al momento de tomar una decisión. Bien, pues muchas gracias. No sé si quieran abonar algo más. A nombre de las magistradas, los magistrados integrantes de la Sala Superior, de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos las gracias por esta magnífica sesión. Creo que disfrutamos de una tarde muy amena sobre este tema del litigio estratégico en materia electoral. Y bueno, como es costumbre en estas sesiones virtuales y para sentir un poco más el calor de una sesión presencial, les pediría que prendan sus micrófonos y les brindemos un fuerte aplauso a las dos ponentes, por favor.